de regreso, amigos, en este tema interesante. Entonces vamos a preguntarle a Guillermo, ¿quién decide si el médico hizo todos los estudios necesarios, hizo todo y tiene un diagnóstico, pero el diagnóstico es incorrecto, pero muchas veces se confunden muchos diagnósticos, o el médico, hay tantas enfermedades raras ahorita que se llama huérfanas, que son muy poca población en el mundo, que los doctores desconocen la existencia de esas enfermedades, porque son un número muy pequeño de pacientes, y entonces son como 1500 creo que las enfermedades huérfanas que agrupan pequeñas cantidades, y entonces pues, nadie las conoce. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Mira, o sea, cuando el bien protegido por la norma, el bien protegido, el bien jurídico protegido, el supremo bien que el derecho protege es la vida humana. Okay. Entonces, la pérdida de la vida humana pues es una tragedia absoluta desde el punto de vista jurídico, porque pérdida de vida refiere que se acabó. Luego, el siguiente bien es las lesiones. Okay. Y entonces las lesiones, pues hay grados en las lesiones, el Código Penal establece pues estos grados como platicábamos, de manera que pues eso lo pueden ustedes consultar en su Código Penal. Aquí tenemos todos estos elementos, pero no tenemos suficiente tiempo. Entonces el asunto está en que se protege la vida, se protegen las lesiones, la integridad de la persona, y en términos de la ley de salud, no tan solo que no se enferme, sino que mantenga su salud. Después, el propio Código de Salud establece una serie de enfermedades, un listado de enfermedades, una especie de clasificación de enfermedades. Y esas diferentes enfermedades, hay algunas que requieren aislamiento, que requieren pues que al enfermo o presuntamente enfermo se le trate en forma separada, no se le ponga en especie de cuarentena. Sin embargo, pues desgraciadamente eso tampoco sucede. Ahora, ¿qué sucede cuando un médico supone que una gente tiene una enfermedad? Pues utilizan la letra P y la letra B con un puntito junto, y eso quiere decir probable. Entonces, probable, y en probable ellos atribuyen lo que a ellos se les ocurre que puede ser la enfermedad que tienen. Entonces, desgraciadamente yo he sabido de casos en donde una persona tiene un problema de muelas y esto le ha generado una toxicosis, y esto está confundido, le dan una serie de medicamentos, termina muriendo la persona, ¿no? Y pues fue un error en el diagnóstico y fue un error en el tratamiento. Pero ¿qué sucedió? Pues que hicieron una serie de exámenes durante el término de la enfermedad, que terminó pues con la muerte, y los exámenes todos salieron negativos. Todos salieron negativos a los probables diagnósticos, y el médico no cambió el tratamiento. Lejos de haber cambiado el tratamiento, asume que el tratamiento fue correcto, porque considera que no obstante toda la ciencia moderna, las resonancias magnéticas, todas las técnicas que se tienen actuales, la medicina nuclear, demuestran que no existía la enfermedad. El médico se empecinó en qué será la enfermedad. Entonces ahí tenemos un problema probablemente patológico, un problema psiquiátrico. Sí, y entonces, bueno, pues es otra cosa que hay que atender. También una sobrecarga de trabajo, puede ser que el médico esté saturado de trabajo, eso puede ser excluyente de responsabilidad, pero la responsabilidad está ahí. Ok, ¿y qué sucede cuando un paciente está diagnosticado ya como con muerte cerebral, tiene problema en el cerebro, y la familia? ¿Qué hace el médico? ¿Qué hace la familia? En este caso, el médico obviamente, pues ¿cuál es la obligación del médico? En este caso, que no, con derechos del paciente, derecho de la familia, derecho del médico, ¿no? Sí, mira, ese es otro tema muy interesante. La Ley General de Salud tiene un título, que es el 8º bis, que se refiere a los enfermos en situación terminal. Entonces aquí, viendo, el presente título tiene por objeto salvaguardar la dignidad de los enfermos en situación terminal para garantizar una vida de calidad a través de los cuidados y atenciones médicas necesarios para ello, garantizar una muerte natural en condiciones dignas a los enfermos en situación terminal, establecer y garantizar los derechos del enfermo en situación terminal en relación con su tratamiento, dar a conocer los límites entre tratamiento curativo y paliativo, determinar los medios ordinarios y extraordinarios en los tratamientos y establecer los límites entre la defensa de la vida del enfermo en situación terminal y la obstinación terapéutica. Esta obstinación terapéutica es muy interesante. También se le llama encarnizamiento terapéutico. Esto quiere decir, poco más o menos, la tesis de esto era
son pecadores, los seres humanos son pecadores, los pecadores se van al infierno. Si sufre, el sufrimiento purifica el pecado y entonces evitamos que se vaya al infierno, y de una vez de pasadita a la familia le damos también su limpiado. Y entonces tienen a la gente muerta, que es a donde vas con lo que me comentabas. Sí, tienes está muerta ya. Tienes a la gente muerta y sin embargo están empecinados en mantenerla aparentemente viva. Y entonces el artículo 343 de la propia Ley General de Salud establece que para efectos de este título la pérdida de la vida ocurre cuando se presenta la muerte encefálica o paro cardíaco irreversible, y la muerte encefálica se determina cuando se verifican los siguientes signos, y conste que esto no es algo que Silvia o Guillermo estamos diciendo el programa de Medicina Alternativa. Esta es la ley. Esta es la ley, es el artículo 343 de la ley. Dice: la muerte encefálica se determina cuando se verifican los siguientes signos: ausencia completa y permanente de conciencia. Aquí hay un problema de entrada, porque pues la mayor parte de la gente no tiene ni idea qué es la conciencia. Exacto. Conciencia, para efecto de la ley, se entiende la capacidad de darse cuenta. Cuando la gente no tiene la capacidad de darse cuenta, está inconsciente. Ahora, hay grados en la inconsciencia. Aquí es ausencia completa y permanente de conciencia. Segundo, ausencia permanente de respiración espontánea, es decir, está con el ventilador. Tercero, ausencia de reflejos de tallo cerebral, manifestado por arreflexia pupilar, ausencia de movimientos oculares en pruebas vestibulares y ausencia de respuesta a estímulos nocioceptivos. Se deberá descartar que dichos signos sean producto de intoxicación aguda por los mismos medicamentos, claro, narcóticos, sedantes, barbitúricos o sustancias neurotrópicas. Es muy importante ese tema que tú tocas. Algunas veces se ha podido confundir realmente el efecto que están haciendo los medicamentos a lo que tiene el paciente. Sí, mira, o sea, una persona en una cama de urgencias tiene un costo mínimo de 30,000 pesos por noche. Entonces, 30,000 pesos por noche, tú tienes un paciente muerto,